So I'm here in Tulum and I'm staying at Azulik, a boho chic fantasy land. I'm here to take a few really great Instagram pictures, but a few other things like restorative healing cuisine, some adventure, some beautiful cenotes, and catching some really great vibes. I mean, we're staying in between the jungle and the ocean. This is so cool. I'm Adrianne Calvo, chef, author, traveler, and restaurateur. I've been cooking for as long as I can remember, and along the way, I created a little something called maximum flavor. That's my style of cooking. I want to activate all parts of the palate: sweet, sour, salty, bitter, and spicy, sending delicious endorphins to your brain. And now, I'm on the hunt for inspiration. Join me as I head out in search of maximum flavor. This hotel just wows you. It is a mixture of jungle and sea here in Tulum. You truly feel like you're one with nature. The design combines elements found in nature in an artistic form. I felt like I was walking through a work of art. The cuisine at this hotel also mirrors the look and feel of this place. Today we're off to Quinto, where we will have a Mayan culinary experience while sitting in a nest. Mole. Guajolote. Tequila. Tequila, limón. Tequila para ella. ¡Buen tiempo! Tequila para ella. Háblame un poquito de Azulik y cómo es la comida de Azulik. Azulik es un hotel que es único, completamente diferente a todos los hoteles de cadenas grandes. Somos una tribu y nos buscamos reconectar con el medio ambiente, con la madre tierra, regresar a nuestros orígenes. Asimismo, para los restaurantes en Azulik, Quinto, buscamos esta parte de la reconexión a través del cuidado de los ingredientes, buscar la forma como fueron sembrados, como fueron cosechados, la parte de su muerte, cuidar mucho esta parte. Estamos sentados en un nido. ¿Cómo vino la idea de sentarse aquí en un nido? Bueno, toda esta parte creativa es de un genio, que su nombre es Rod, es nuestro fundador. Él buscó toda esta parte de hacer unas reconexiones en una forma completamente diferente. Los dos restaurantes cuentan con diferentes nidos, que cada nido tiene una diferente personalidad. Es buscar una forma diferente de llevar esta comunión de un buen alimento, un atardecer, convivir con este espacio completamente diferente a cualquier restaurante o cualquier hotel que no te pueda ofrecer. Si alguien o si todos mis amigos vienen a Azulik, ¿qué son los platos que tienen que probar? Bueno, como te comentaba, platos en Quinto, yo te recomendaría 3 platos. Mole de raíces, porque está hecho a base de tubérculos. Esto nos transmite la conexión con la tierra y viene acompañado de un mole de pistache. Segundo plato que yo te recomendaría es la pesca del día. Al estar enfrente del mar tenemos productos muy frescos. La técnica de la pesca marca mucho el sabor del pescado. El tercer platillo para cerrar sería la vainilla. ¿Por qué te recomiendo la vainilla? Porque es un producto que México aportó a todo el mundo, ¿no? Es un ingrediente único que es de México y es una aportación a todo el mundo. Wow, suena muy, muy rico. I can't believe I had dinner in a nest last night. It was a magical experience and the food was so delicious. Now I'm off to explore some cenotes with my corporate executive Chef Egg, because you can't come here without experiencing this. Did you know that cenotes are water-filled sinkholes in limestone that are considered sacred to the Mayans? We're in outer space but underwater, so like something on another planet. There's bats here too. This is insane! Our culinary journey in Azulik is not over. We are off to Jungle Cuisine. This property has a restaurant and museum art gallery that is meant to enlighten. The architecture models what I've seen from Gaudí, but unlike his pre-planned architecture, this place was constructed around the elements. Now I'm off to talk to Jungle Cuisine's executive chef to learn more about this artistic place and its healing cuisine. Háblame un poquito de aquí, de Jungle Cuisine y cuándo empezaste. Bueno, el proyecto lo retomamos en enero, cuando fue el fin de la pandemia del COVID, por así decirlo. Somos un restaurante con una ideología que habla de que todo lo que consumimos de manera inteligente es benéfico para nuestro organismo.
todo lo que llevamos adentro de nuestra alimentación no dañamos ni la madre naturaleza y tampoco dañamos nuestro cuerpo humano. Eso es Jungle Cuisine. ¿Cuáles son los favoritos platos de crear aquí? Todos tienen una historia. Hay uno en especial que es una empanada con una masa elaborada de espinaca, con unos vegetales gratinados, con un queso fundido de coco, puré de aguacate, caviar y hoja santa fresca. En nuestra cocina ocupamos mucho hoja santa porque cuando llegamos aquí a este restaurante notamos que crece de manera silvestre, entonces es como uno de nuestros productos que más nos gusta tanto en lo salado y en lo dulce ocupar. Como dijiste que todos los platos tienen una historia, ¿puedes describir el menú de hoy, que si tiene una historia? Sí, claro. Por ejemplo, la entrada es una ensalada orgánica. Suena sencillo, pero esa historia nació porque cerca de aquí hay un pueblo que se llama Umay. Entonces tratamos de ser hermanos del pueblo, consumir lo que los campesinos del pueblo pueden vendernos. Entonces es una ensalada que ocupamos solamente productos que le compramos al pueblo y son productos totalmente orgánicos, libres de cualquier tipo de pesticida o transgénico, son totalmente naturales y eso es parte del concepto también. Caminamos por el museo y nos dijeron que el museo es para inspirar. ¿Cómo te inspira a ti? Me encanta ser el chef del restaurante de un museo de arte. Como pudieron observar, el piso del museo no es recto, incluso no encontramos ninguna línea recta en el museo. Quizá también aplica un poquito en los platos, son irregulares todos. Los platos también los diseñamos aquí y los hacemos aquí, son platos auténticos. Parte de la inspiración viene de las plantas, de la naturaleza en general. And that's maximum flavor. Tulum, absolutely, without a doubt, is a unique culinary experience. Focusing on the elements and the simplicity of life seems to be the motto here. We have been told we cannot come to Tulum and not eat at this restaurant, Arca. Primero, ¿qué lugar más bonito? Gracias, gracias. ¿Y cuál es la historia detrás de Arca y la inspiración? El chef ejecutivo se llama José Luis Inostroza. Es el que creó el menú aquí en Arca. Está inspirado en cocina mexicana de la región. Estamos utilizando solo producto mexicano y en especial de la región, ya que son autóctonos. Encontramos en una parte de México que está lleno de selva prácticamente. Y el menú nace en la inspiración de José Luis por los viajes que hizo alrededor del mundo. Trajo todas las técnicas y usando los ingredientes mexicanos creamos un menú fresco y mexicano completamente. Noté que la tempura en el soft shell crab taco estaba tan deliciosa. ¿Por qué? Ok, es algo especial. Utilizamos lo que es mezcal en el tempura. Esto ayuda a que cuando entre en contacto con el aceite caliente se crea un tempura más ligero, lo cual hace que el cangrejo no quede tan pesado. ¿Qué es la hoja santa? ¿Y cómo sabe? Es de aquí de la región, de Quintana Roo. También se da en algunas partes de México. Es un sabor anisado. Okay. Y aparte muy especiado. Entonces nosotros la impregnamos en aceite de hoja santa y aparte le ponemos un poco de hoja santa parrillada. Así intensificamos un poquito los sabores. Si tuviera que probar tres platos, ¿cuáles son los platos que tenemos que probar aquí? Okay. El taco, que ya lo probaron. El bone marrow. Hacemos un glaseado de tamarindo con chile pasilla y aparte le ponemos lo que es frescura con jalapeño y cebollín. Y va acompañado de nuestro pan de la casa, que es un pan de pulque, que está horneado en nuestro horno de leña. Todos los días lo hacemos fresco y la fermentación es de 48 horas. Y mi favorito en lo especial, es el camarón. El camarón nos lo traen de Campeche y lo sellamos de un solo lado con mantequilla de chile mije. Este chile es mexicano y son uno de los más como antiguos en México. Pero lo emocionante o lo más rico es la salsa. La salsa es súper especial. Utilizamos plátano macho y lo fermentamos de 9 a 11 días.
Wow. con un poco de sal. Hacemos una lactofermentación. Todos los chefs que hemos hablado aquí en Tulum tienen una pasión tan grande a los ingredientes y la técnica, y creo que es parte de la emoción que los visitantes tienen aquí cuando visitan a Tulum. No es solo la arquitectura, el ambiente, la comida, es algo muy, muy especial y estamos muy, muy contentos de estar aquí. Sí, es algo realmente único y en realidad somos francos con la comida. Somos sinceros y puro sabor prácticamente. Puro sabor. Puro sabor. Maximum flavor. Tulum recharged and inspired me. I am taking all that positive energy to my kitchen, and I can't wait to show you what I've come up with. So we're back from Tulum, and now we're in my kitchen, and this is what I came up with, a Mexican black grouper ceviche. We're using traditional ingredients, but of course, we're gonna do it maximum flavor style. So we're gonna start off with a grouper fillet. It should be all uniform in color, and we're gonna start cutting out strips. Now we wanna make 1/4-inch cuts to 1/2 inch. It just depends on how you prefer it. Now we're gonna start building the layers of flavor, or should I say the layers of maximum flavor. Lime juice, a lot of red onion, fresh cilantro, a lot of sea salt, jalapeno, and cantaloupe. I like to use cantaloupe because it's a natural sweetener. So you have a lot of acid, you have heat from the jalapeno, you have salt, but now when you bite into that cantaloupe, it's just like, wow, what is that? Okay, so we're gonna mix this up, and here's the secret ingredient, a little bit of coconut milk, unsweetened Thai coconut milk to be specific. So fragrant, easy, healthy, and that's how you do ceviche, maximum flavor style. Want to follow along for more maximum flavor? Click subscribe.